Buenos días. Este es el primer consenso colombiano del uso del cannabidiol de forma farmacéutica en diferentes patologías psiquiátricas. Me acompañan en este momento el doctor Cassiani, Carlos Cassiani, eh, que más tarde daré una presentación más oficial de él, el doctor Jeffrey González y el doctor Jorge Telles. Nosotros fuimos los representantes del consenso en el cual participaron otros colegas. Este es el primer consenso que se hace en Colombia relacionado con el uso de cannabis eh, y específicamente centrado en el tema de uso de patologías psiquiátricas. Eh, este consenso está avalado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Esta sociedad, de la cual en el momento tengo el honor de ser el vicepresidente, busca fomentar el desarrollo de la psiquiatría biológica mediante el estímulo del estudio, la enseñanza, la difusión e investigación de las ciencias y disciplinas relacionadas con las neurociencias. Es miembro de la Sociedad Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Es una sociedad que lleva más de 25 años de actividad ininterrumpida y se caracteriza por su carácter académico. Los integrantes de este consenso eh, son el doctor Carlos Arturo Cassiani Miranda, que es un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, psiquiatra especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y magíster en drogodependencia, investigador junior de Colciencias del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. El doctor Mario Danilo Parra Vera, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, médico psiquiatra en Vital, servicios médicos especializados. La doctora Lilian Rocío Morales Puerto es psiquiatra y psicoanalista coordinadora de la Unidad de Cuidados Agudos de la Clínica Montserrat, el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. La doctora Lilian no es miembro de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, pero por su trayectoria académica y su conocimiento del tema fue invitada a este consenso. El doctor Jorge Telles Vargas es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, además fundador de esta sociedad, psiquiatra, profesor titular de psiquiatría y director del área de neuropsiquiatría en el Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque. El doctor Jeffrey González Giraldo es médico psiquiatra, especialista en adicciones y patología dual del Hospital Valdehebron de Barcelona, España, y profesor de la Universidad de Rosario, miembro del grupo de adicciones del grupo CISNE. El doctor Jeffrey González no es miembro de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, pero por su trayectoria y conocimiento del tema ha sido invitado a este consenso. El doctor Humberto Molinelo Blanquicet es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, profesor de posgrado de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Norte de Barranquilla. Además, me presento, soy César Augusto Arango Dávila, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, psiquiatra PhD en neurociencias y médico psiquiatra e investigador de la Fundación Valle de Lili, actualmente vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica. Queremos expresar nuestros conflictos de interés, especialmente aclarar que los participantes de este consenso recibieron honorarios de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, pues dado que tuvieron que dedicar muchas horas a revisar todos los artículos y dedicar muchas horas a las disertaciones que nos llevaron a este consenso. Especialmente su presentación, digamos, ilegal para muchos países, como marihuana,
pues ha tenido un incremento en los últimos años. Desde el año 2007 al año 2014, el incremento de consumo de marihuana en la población estadounidense es del 45% y desde el 2017 para acá parece que se ha incrementado un poco más. Esto parece que tiene que ver con la disminución de los precios, o sea, de la oferta, pero más que eso hay otros factores sociales que se investigan en este momento, incluida la proliferación de leyes que hay con relación al uso del cannabis medicinal, que es malinterpretada. Es decir, muchas personas cuando se habla del cannabis medicinal consideran que deben utilizarlo para su salud, pero realmente es digamos, una mala información que ha habido al respecto. Además, pues también ha proliferado la venta de presentaciones de cannabis en sitios artesanales en donde se venden, digamos, incluso con títulos farmacéuticos que no corresponden y que en vez de producir, digamos, una ventaja, podrían presentar una desventaja para la salud. La FDA aprobó por primera vez en el 25 de junio del 2018 el uso de derivados de la planta cannabis, especialmente del cannabidiol, en algunos tipos de epilepsia en niños. Incluso la aprobó para niños mayores de 2 años, para la epilepsia de Lennox-Gastaut y la enfermedad o el síndrome de Dravet, que son dos tipos de epilepsias de difícil manejo. Desde allí ha habido multitud de investigaciones y multitud de propuestas a la FDA para que sea autorizada en otros patologías psiquiátricas, de las cuales cada vez hay más evidencia de su uso, hay cada vez más información, digamos, seria, información científica, que es definitivamente lo que vamos a exponer en este consenso. Por otro lado, pues el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su decreto número 613 del 10 de abril de 2017, aprobó, digamos, el uso medicinal de la marihuana, de la planta, para ser utilizada en sus diferentes, digamos, síntesis que se hagan o selecciones que se hagan de sus moléculas, y a través de este decreto, pues ha planteado un acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis, y por eso esta es una de las iniciativas de este consenso. El objetivo es generar recomendaciones basadas en la evidencia científica y en el consenso de expertos sobre el uso de seguridad del cannabidiol, que es uno de los derivados de la marihuana, en las siguientes patologías psiquiátricas en un contexto de pacientes colombianos: en esquizofrenia, en adicciones, insomnio, trastorno del espectro autista, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Digamos, se evaluaron todas estas patologías, se evaluaron todos los estudios que hay al respecto de estas patologías, y de allí han salido nuestras recomendaciones. Los dejo con el doctor Jorge Telles, quien nos va a hacer referencia a los aspectos preclínicos y clínicos del uso del cannabidiol en el entorno terapéutico. Buenos días. Gracias, César. Como usted decía, vamos a estar hablando de los puntos relacionados con la actividad cerebral que podrían estar relacionados con los sistemas endocannabinoides. Hoy en día se está hablando de la excitación y la inhibición cerebrales como dos puntos muy importantes que mantienen un equilibrio, pero que cuando se alteran podrían dar lugar a muchas de las patologías que nosotros vemos en nuestros consultorios en forma diaria. El punto importante de las drogas psicodélicas, como se han llamado en un principio y que ahora
vuelven a tener importancia y están analizándose. Pues nuevamente estamos hablando del cannabis, de la psilocibina, esto nos está llevando a revisar lo que había pasado esto. Todo en nosotros es la ley del péndulo que va y regresa. Y es importante recordar que Albert Hofmann, un químico suizo en Basilea, que trabajaba para Sandoz, logró sintetizar muchas moléculas, entre esas los barbitúricos, el meprobamato y lo que empezaron las benzodiazepinas. Tenían la posibilidad de ser medio poetas y medio creativos para poner los nombres, por eso el meprobamato lo llamaron ecuanil, porque esperaba que con eso los estados de ánimo se ecualizaran, igual el Librium para buscar el equilibrio. Y Alberto Hofmann sintetiza entonces el LSD y más adelante tiene una vivencia al probar el LSD y tiene una primera vivencia psicodélica, como se llamaba en esa época, tuvo alucinaciones, cambios en las percepciones sensoriales, y esto llevó a que Sandoz pusiera en el mercado en 1947 el Delicid, que sería el ácido de LSD, el dietilamina lisérgico, como ayudante en la psicoterapia en los estudios naturales de la psicosis. Lo coadyuvante en la psicoterapia fue importante en el sentido de que algunos de los investigadores pensaron que esta medicación, al lograr que el paciente pudiera expresar a través de los cambios perceptivos lo que podría ser el material reprimido, pudiera el terapeuta tener mayor información sobre su inconsciente. Y el estudio natural de la psicosis pues llegó hasta ahí, porque en 1963, al expirar la patente de Sandoz, el LSD y muchos de los fármacos como la psilocibina entraron a ser regulados o a ser considerados drogas más de abuso y perdieron ese interés científico. Sin embargo, Rafael Mechoulam, que es un investigador nacido en Bulgaria, que empezó en Israel a trabajar con el hachís, y en 1960 publica en el 63 en la revista Tetraedron la estructura del cannabidiol. Él logró demostrar e identificar que el hachís tenía la posibilidad de actuar en el cerebro y logró identificar dos receptores, los receptores cannabinoides 1 y cannabidol 2, que tenían funciones complementarias. La mayoría de los receptores del CB1 se expresan en el cerebro, mientras que los receptores del CB2 se expresan en el área endocrina y tienen que ver con la respuesta también inmunológica. Pero hoy se sabe que todas estas respuestas de las diferentes acciones de los receptores CB1 y CB2 pues están relacionados con patologías como el dolor, la depresión, la ansiedad, la memoria, y pueden de alguna manera, por ejemplo, regular la producción de cortisol y disminuir los efectos no solamente inflamatorios, sino también la neuroinflamación. Y por otro lado, podrían estimular la producción, por ejemplo, del apetito o del sueño, como podría ser lo que estamos relacionados con algunos de los efectos que se han visto cuando la gente consume la marihuana. Sin embargo, cuando miramos los receptores la expresión de los receptores CB1 en las distintas regiones cerebrales, pues podríamos pensar que estarían relacionados, por ejemplo, los de la corteza cerebral con la toma de decisiones, la cognición, la conducta emocional, los globos pálidos, por ejemplo, con los movimientos voluntarios, la amígdala como responsable de la ansiedad y el estrés, e inclusive acciones al nivel del tallo que tendrían que ver con el complejo vagal dorsal. Hoy se conoce que la acción no solamente es de los cannabinoides, sino que también están relacionados con la interacción con otros tipos de receptores, como el receptor 1A de la serotonina. Esta estimulación del sistema endocannabinoide forma parte de la respuesta posináptica, y esto es lo importante de descubrir este sistema. Hasta donde conocíamos nosotros, la acción era producida por una excitación que partía de la neurona presináptica, que tenía unos neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, y que esta serotonina pues era sintetizada, era almacenada en vesículas y frente a unos estímulos pues era liberada en la hendidura presináptica e iba a estimular unos receptores para producir una respuesta con segundos y terceros mensajeros.
pero hasta ahí iban las cosas y sin ninguna, a veces había había un transmisor y algunas veces también teníamos un transportador y otras veces teníamos la posibilidad de que hubiera una recaptura de serotonina. Hoy sabemos que cualquier neurotransmisor pues va a estimular, sí, obviamente, los receptores megotrópicos y los receptores tipo NMDA, pero también la neurona postsináptica es capaz de producir unas respuestas para confrontar o para disminuir la excitación que está produciéndose desde la neurona presináptica. Y esto lo da a través del diacetiliglicerol y de la amantina, que hace que entonces van a actuar sobre los receptores cannabinoides 1, por ejemplo, y son capaces de inhibir la producción de glutamato. En este sentido, estaría disminuyendo la excitación del glutamato y podría entonces también, por otro lado, va a actuar sobre los receptores de cannabinoide 2, que tienen que ver con la respuesta, como comentábamos, inmunológica, y que son los que van a producir, por ejemplo, la liberación de interleuquina 1. Cuando estamos en un estrés crónico, tendríamos una hiperexcitación del glutamato, una alteración de la respuesta en la segunda neurona, y esta a su vez produciría una respuesta tratando de disminuir la producción de glutamato, que si se altera, entonces tendríamos lo que nosotros vemos en el estrés crónico, como es una hiperactividad del glutamato, un aumento del cortisol y la excitación, el eje hipotálamo adrenal, y los factores de tipo inmunológico que tendrían que ver con las situaciones de tipo inflamatorio, como es la producción de interleuquinas. Todos estos elementos se plantean en lo que hoy se llaman las sinapsis tripartitas: una neurona presináptica, una neurona postsináptica y la participación de la microglía, y los tres logran entonces poder coordinar las funciones mentales, la respuesta endocrina y las respuestas del sistema inmune. Estos elementos entonces son los responsables de la funcionalidad y la plasticidad cerebrales, y dependiendo de esta interacción y el equilibrio, pues vamos a tener la posibilidad de que haya un cerebro que funcione en forma armónica. Sin embargo, esto ha mostrado y ha señalado la importancia de los circuitos excitadores e inhibitores cerebrales. Ya conocíamos los sistemas simpático y parasimpático, que tienen funciones no complementarias, sino contrarias. En cuanto el uno excita unas células, el otro las inhibe. Hoy sabemos también cómo los ciclos circadianos también tienen respuestas de excitación e inhibición, cómo los estados de vigilia y de sueño van a estar relacionados con sustancias que son capaces de mantener la vigilia y otras que van a ser capaces de mantenernos en una situación de sueño. Y como se estaba comentando, la actividad del glutamato, que sabemos que es el gran neurotransmisor desde el punto de vista excitador. Y por el otro lado, comenzamos a tener todas las posibilidades de ver el sistema GABA, con las interneuronas GABA, que están relacionadas con la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y también de neuroesteroides como por ejemplo, la brenoxona, que ahora se está utilizando para el tratamiento de la depresión postparto. Otros neurotransmisores como la dopamina y la serotonina tienen fases tónicas y fases fásicas, y la alteración de ellos podría ocasionar síntomas. Por ejemplo, la dopamina, cuando hay hiperactividad del sistema mesolímbico, podría tener parte de lo que tendríamos que estar hablando de los factores de tipo alucinatorio o psicótico de la esquizofrenia. Más allá de estas situaciones, hoy los estudios están encaminados a evaluar la función mitocondrial. Se ha visto que existe alteración a nivel del ciclo de Krebs, que se van a producir todo un estado oxidativo en la medida en que predomina esa fase excitatoria del glutamato, obviamente con la producción de sustancias reactivas de oxígeno, etcétera, y que se producirían una serie de alteraciones, no solamente al cerebral, sino que comprometerían el sistema endocannabinoide, que sería incapaz de manejar esa excitación ya no armónica del glutamato. Sin embargo, lo que se puede hablar hoy es que
se han aislado dos alcaloides muy importantes de la marihuana y dependen de las diferentes formas de marihuana. Entonces el cannabidiol pues va a formar parte de la cannabis sativa y tiene como alcaloide muchas funciones que son muy diferentes a las que tiene el tetrahidrocannabinol, que es el que más se conoce como las funciones o las acciones que conocíamos de la marihuana. Por un lado, el cannabidiol no es psicoactivo, no va a producir delirios, no va a producir alucinaciones, tiene un factor neuroprotector, tiene una acción anticonvulsivante, la cual se comentó, es una de las indicaciones y aprobaciones de la FDA. Tiene una acción, obviamente, si no es psicoactivo, pues va a ser la posibilidad de tener una acción antipsicótica, que es tal vez la que más se reconoce y de la cual en el consenso fue donde encontramos mayores posibilidades de consenso y será manifestado después por el doctor Jeffrey. Tiene acciones antioxidantes, se ha descrito una acción antiinflamatoria, antitumoral, y tiene una ventaja que tiene unos mínimos efectos adversos que también les mostraremos al final como una de las conclusiones de este consenso. Por el otro lado, el tetrahidrocannabinol, pues es el que tiene psicoactivo, es el responsable de esas alteraciones cognitivas que se presentan en algunos individuos con el uso de la marihuana. Tiene acción relajante, sí, pero también es un estimulante del apetito, produce somnolencia, y en algunos de los consumidores pues va a tener euforia, paranoia y algún efecto ansiogénico. En este momento, pues, le damos el paso al doctor Cassiani para que nos hable de lo que es la metodología y el consenso Delphi, cómo fue que se manejó la revisión de los diferentes artículos en los cuales hicimos el consenso de este cannabidiol en el tratamiento de las diferentes patologías neuropsiquiátricas. Carlos, activa el micrófono, disculpa. Carlos, activa el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfecto, listo. Sí, sí, te escucho. Perfecto. Y me confirman si pueden ver la pantalla también. La presentación. Sabemos. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, voy a hablarles de la metodología que utilizamos para este consenso. Utilizamos una metodología Delphi modificada. Como les dijo el doctor Arango al principio, este trabajo ha sido avalado desde el punto de vista académico por la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. El método Delphi es una metodología estructurada para llegar a recopilar juicios de los expertos sobre un tema problemático y que a través de las opiniones de ellos, del análisis de la información y con recursos estadísticos se pueden hacer consensos generales y emitir recomendaciones. La palabra Delphi viene precisamente de la Grecia antigua, la ciudad de Delfo, donde estaba el templo de Apolo, donde los gobernantes y toda la gente se iba al templo a resolver un problema que ellos no podían resolver, que era de interés general, y lo hacían a través de las sacerdotisas que se inspiraban y recibían la inspiración de los dioses para darles a ellos la predicción de las cosas que no podían resolver, y eso dio pie a los famosos oráculos de Delfo, donde ellas recibían información de los dioses. Contrario a lo que pasaba con las sacerdotisas en la Grecia antigua, nosotros nos basamos en la literatura científica para poder hacer las recomendaciones, y este método Delphi tiene varios pasos sistemáticos que nosotros llevamos a cabo para poder hacer un consenso robusto y riguroso. En primer lugar, el grupo de expertos revisaba la literatura con el apoyo de 2 epidemiólogos independientes que apoyaban el proceso. Después de esto, con el apoyo de los epidemiólogos, se desarrollaba un cuestionario sobre las preguntas de interés clínico que nos interesaban sobre el cannabidiol en cuanto a su eficacia, seguridad y posología. Una vez se respondían estas preguntas por parte de los expertos, se hacían rondas iterativas. Es decir, los expertos respondían las preguntas de manera anónima y después se hacían reuniones de retroalimentación grupales
para analizar las respuestas emitidas por ellos y saber en qué puntos hubo consenso y en cuáles no hubo consenso. Después de eso, se hacía un análisis estadístico de los resultados para darle una objetividad al proceso y finalmente a partir del análisis de esos resultados se emitían las recomendaciones. Entonces, como les digo, el grupo de expertos, su primer trabajo consistió en revisar la literatura científica sobre el cannabidiol y sus potenciales usos en las patologías que nosotros escogimos para este consenso que ya mencionó el doctor Arango al principio. Se hizo una búsqueda sistemática en bases de datos como Medline, Lilac y ScienDirect, tal y como se hace con las revisiones sistemáticas utilizando los términos Maze y los diferentes algoritmos de búsqueda para encontrar la mayor cantidad de artículos posibles, para hacer una búsqueda sensible y específica. De tal manera que se buscaron artículos que hablaran sobre el papel del cannabidiol y sus efectos en humanos a partir de ensayos clínicos aleatorizados. También se incluían estudios cuasi experimentales en humanos sobre el uso del cannabidiol, dado que también hay evidencia que surge de series de casos, se incluyeron las series de casos y para darle mayor fuerza a las recomendaciones encontradas en los estudios clínicos, el grupo también revisó los estudios preclínicos más relevantes que dieran cuenta de los mecanismos mediante los cuales el cannabidiol cumple sus efectos tanto en estudios en humanos como en animales. Entonces, teniendo en cuenta eso y buscando esos criterios de inclusión, dos investigadores independientes revisaron los artículos, se hizo la búsqueda. La búsqueda inicial arrojó 1083 artículos. Cuando se empezaron a leer los títulos y los resúmenes por los criterios de inclusión que les acabé de señalar y leer los artículos en texto completo a ver si correspondían a las inquietudes o los objetivos del consenso, terminamos con 75 artículos distribuidos en las diferentes patologías que estamos revisando en este consenso, como es la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del espectro autista, trastornos relacionados con sustancias e insomnio. Como les dije, los expertos invitados tenían que cumplir el criterio de ser psiquiatras inicialmente y otros criterios importantes que tenían que ver con su experiencia clínica en el ámbito de las adicciones, con su experiencia en investigación, tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas, como lo dicen las recomendaciones clásicas del modelo Delphi. Con este grupo de expertos, entonces, para tratar de ser objetivos en las recomendaciones, se construyó un cuestionario con la ayuda de los epidemiólogos independientes. Se construyó un cuestionario con preguntas acerca de las recomendaciones terapéuticas del cannabidiol en las patologías que nos interesaban. Ese cuestionario era un cuestionario tipo Likert que tenía 9 opciones de respuesta para ver si los expertos estaban de acuerdo con la afirmación que se planteaba allí, de acuerdo no solo a su juicio, sino a lo revisado en la literatura científica. De tal manera que para cada pregunta el experto iba a contestar si estaba totalmente de acuerdo o en desacuerdo. Como ustedes lo ven aquí, si contestaba 1 estaba totalmente en desacuerdo con la afirmación. Si contestaba 9 estaba totalmente de acuerdo y el rango de respuestas intermedias, donde 5, era ni de acuerdo ni en desacuerdo. Además, este cuestionario ofrecía la posibilidad que el experto pudiera hacer comentarios sobre cada pregunta para enriquecer más la discusión que se haría posteriormente. Este es un ejemplo de una de las preguntas que hicimos para todas las patologías, es decir, para cada patología, para que ustedes tengan una idea, para cada trastorno mental, se hicieron varias preguntas que abordaran la eficacia, la seguridad, la posología y la tolerabilidad del cannabidiol de acuerdo a la literatura. Este es un ejemplo de una de las preguntas que utilizamos en esquizofrenia. El cannabidiol puro de grado farmacéutico es efectivo como terapia coadyuvante en el control de síntomas asociados a la esquizofrenia. Ustedes ven ahí las opciones de respuesta y simplemente el experto escogía la que correspondiera a lo que él pensaba de acuerdo a la literatura científica y a partir de allí se hacía el análisis de las preguntas, también se tenían en cuenta los comentarios y con eso entonces se hacía un análisis estadístico de las respuestas para ver si había acuerdos. Por ejemplo, si todos los autores, por ejemplo, la mayoría estaban de acuerdo con esa afirmación, entonces aprobaban la afirmación, es decir, que había un consenso positivo, es decir, apoyando la afirmación. Y eso ocurría cuando más del 70% de las respuestas de los expertos estaban de acuerdo. Pero también había consenso negativo, es decir, un consenso en que la afirmación no es útil, por ejemplo, que el medicamento, que el cannabidiol no sería útil en X o Y patología. Entonces, eso ocurría cuando menos del 30% apoyaban la afirmación.
Hay situaciones en donde definitivamente una de las cosas importantes que tiene esto, la carga de rigurosidad y objetividad que da, es que si había un 30-60% de acuerdos entre los expertos, no se considera que no se puede emitir una recomendación. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue hacer 2 rondas. En la primera ronda se contestó de manera anónima. A pesar que las personas que estamos en el consenso nos conocíamos, el envío del cuestionario, sus correos era anónimo y nadie sabía la respuesta que daba el otro. Eso es importante para evitar que las respuestas de las personas que tuviesen más trayectoria y experiencia influyeran sobre los demás. Entonces se analizaban las respuestas y se veía estadísticamente dónde había acuerdos o no. En la primera ronda se vio que habían una gran cantidad de disensos, entonces se empezó a analizar las razones de eso, se reformularon algunas preguntas del cuestionario, se hizo una segunda ronda de preguntas anónimas también. Después de esa segunda ronda se volvieron a analizar las respuestas, se hizo la medición estadística de las preguntas con la mediana y rasgo intercuartílico, y además una cosa que agregamos era analizar la calidad metodológica de los ensayos clínicos que incluimos y que aportaban recomendaciones sobre el uso del cannabidiol. Con base en ese análisis estadístico, basado en la experiencia de los expertos y la calidad de los artículos científicos que se evaluaron, entonces el grupo analizó los resultados para dar las recomendaciones. Entonces, esos resultados nos los va a mostrar en este momento mi colega, el doctor Jeffrey González. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias también a la asociación por darme la oportunidad de poder participar en este consenso, y a continuación les voy a transmitir mi pantalla donde les muestro los resultados del consenso previamente descrito. En primer lugar, un poquito retomando lo que hablaba mi colega Carlos Cassiani, hay consensos negativos o positivos que, más allá de ser una recomendación al aire, la evidencia respalda el hecho de hacer este consenso positivo afirmativo, y el disenso no quiere decir que no sea un futuro un medicamento, el CBD, utilizable para estas preguntas que nos hicimos, sino más bien que la evidencia aún no es suficiente para respaldar estas afirmaciones. Teniendo en claro estas 2 características, quiero hablar precisamente de los resultados generales en cuanto a unas preguntas específicas que se hizo este comité de expertos. En primer lugar, no se recomienda el uso de CBD cannabidiol artesanal en el tratamiento coadyuvante de patologías psiquiátricas. Queremos ser muy claros en que aquí hubo consenso en un 71%, donde nosotros como expertos recomendamos el no uso de CBD artesanal, toda vez que varios estudios y varios análisis han demostrado que pueden tener contaminantes como THC, metales pesados, que pueden ser lesivos y contraproducentes para el manejo de patologías psiquiátricas en general, para la salud de nuestros pacientes. Otro consenso general fue que el tratamiento con CBD puro de grado farmacéutico no tiene potencial de uso de dependencia cuando se usa para tratar trastornos psiquiátricos, incluyendo las adicciones. Creo que el doctor Tello fue muy claro haciendo la diferenciación del delta-9 tetrahidrocannabinol versus el cannabidiol, teniendo en cuenta que el cannabidiol no tiene un efecto psicoactivo, digamos que es de una recomendación mucho más amplia versus el THC. Aquí tuvimos un consenso del 85% aprobando esta afirmación. Otra pregunta general a la cual tuvimos disenso fue que el CBD puro de grado farmacéutico puede ser utilizado como tratamiento coadyuvante en patologías psiquiátricas, incluyendo las adicciones. Digamos que la evidencia aún no es lo suficientemente fuerte para respaldar el medicamento CBD como un tratamiento coadyuvante. Sigue faltando investigación, siguen faltando estudios experimentales que nos puedan permitir avalar esta afirmación, y llegamos a un disenso en un 71%. Aquí están relacionadas las patologías, los trastornos que nosotros evaluamos. Quiero ser claro que hubo 2 rondas de preguntas, como bien lo explicó Carlos Cassiani, guardando esa metodología y siendo muy específico en algunas de estas trastornos y queriendo desglosar un poquito más las preguntas.
En esquizofrenia, por ejemplo, hubo un consenso en ciertas preguntas que nos hicimos, pero hubo disenso en otras. En adicciones hubo consenso también y disenso en algunas, que ya les iré mostrando más adelante. Y en general, en insomnio, trastorno de depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno del espectro autista hubo disenso. Pasemos específicamente a lo que es esquizofrenia. Quiero comentarles principalmente que en esquizofrenia tiene muchísimos estudios, tal vez es el trastorno psiquiátrico donde el cannabidiol ha tenido más estudios, y llegamos a un consenso a la pregunta de ¿el cannabidiol puro de grado farmacéutico es efectivo como terapia coadyuvante en el control de síntomas asociados a la esquizofrenia? Allí tuvimos un consenso, toda vez que hay estudios que avalan que el tratamiento combinado con antipsicóticos, con psicoterapia, en fin, puede tener el CBD un efecto en el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente pregunta, ¿el cannabidiol puro de grado farmacéutico es efectivo en el control de síntomas cognitivos de pacientes con diagnósticos de esquizofrenia? Aquí tuvimos disenso, la evidencia todavía no es fuerte para corroborar esta afirmación. Tengamos en cuenta que el cannabidiol puede tener un efecto, digamos, protector cognitivo, actuando a través de receptores CB1, siendo un antagonista de estos receptores en haz córtico mesolímbico, que es el responsable de este posible deterioro cognitivo en esta patología. El cannabidiol CBD puro de grado farmacéutico es efectivo en el control de síntomas psicóticos positivos y negativos de pacientes con diagnósticos de esquizofrenia, activo disenso, y en una segunda ronda que ya les mostraré más adelante, quisimos desglosar tanto síntomas positivos como síntomas negativos para mirar si, separando la pregunta, había consenso, y ya les mostraré los resultados, pero en una primera ronda efectivamente hubo disenso. El cannabidiol CBD puro de grado farmacéutico es un tratamiento seguro para el control de síntomas asociados a la esquizofrenia. Aquí tuvimos disenso, todavía la evidencia no respalda la recomendación plena de esta afirmación, y tuvimos consenso en la dosis recomendada del cannabidiol de CBD puro grado farmacéutico para el tratamiento de síntomas asociados a la esquizofrenia está entre 600 miligramos día a 1000 miligramos día. Esta fue una pregunta que nos generó gran controversia, toda vez que existen variabilidad de dosis en diferentes estudios. Sin embargo, en la mayoría de estudios en donde se realizó la evaluación del manejo de la esquizofrenia, los rangos estaban entre 600 y 1000 miligramos día. Esta fue la segunda ronda de preguntas que se realizó el consenso, en donde nos desglosamos algunas preguntas esperando tener un resultado, digamos, un poquito más certero. La primera pregunta en donde tuvimos consenso es, ¿ha demostrado no producir efectos psicóticos? En eso tuvimos consenso. Al contrario, se presume que podría mejorar los síntomas psicóticos y que más bien el responsable de los síntomas psicóticos dentro de la planta de cannabis fuera el delta-9 tetrahidrocannabinol. Entonces, aquí en esto sí podemos llegar a una recomendación. La siguiente pregunta es, ¿ha demostrado tener efectos antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia? Aún la evidencia no puede ayudarnos a llegar a un consenso a esta pregunta, por eso se calificó como un disenso. Ha demostrado reducir síntomas psicóticos de forma similar a los antipsicóticos como la amisulpiridine en pacientes con esquizofrenia. Esta pregunta es especial toda vez que hay un estudio aleatorizado en donde comparan el CBD en monoterapia versus el amisulpiridine y encontraron que el CBD podría tener un impacto importante en la escala de PANSS en pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, solo existe un estudio y aún no nos podemos comprometer teniendo en cuenta la evidencia para dar esta recomendación. Y como ya les venía comentando, desglosamos tanto síntomas cognitivos de esquizofrenia como síntomas positivos y síntomas negativos, esperando tener un resultado diferente, pero llegamos al consenso, llegamos al disenso de estas tres preguntas, toda vez que no existe evidencia lo suficientemente demostrable para poder hacer esta recomendación. En adicciones, tal vez las dos sustancias psicoactivas en donde más se ha estudiado el uso del CBD cannabidiol ha sido en tabaco y especialmente en cannabis, y tuvimos disenso en el uso del cannabidiol puro de grado farmacéutico solo en combinación, siendo eficaz en el control de síntomas de abstinencia como el craving en pacientes con consumidores de tabaco. Sin embargo, el uso de cannabidiol CBD puro
grado farmacéutico pues, es eficaz en la disminución del consumo de tabaco y en la prevención de recaídas. Ahí pudimos tener un consenso. Analizamos varios estudios, dentro de los cuales nos llama la atención uno, en donde se usó el CBD cannabidiol en forma inhalada, en un vaporizador, que es una forma farmacéutica no aprobada ni por la FDA ni por la Agencia Europea, y digamos que eso generó gran controversia, pero sí ha demostrado una adecuada prevención en recaídas y una disminución en el consumo de tabaco en otros estudios que analizamos. El cannabidiol CBD de grado farmacéutico es un tratamiento efectivo en el manejo de síntomas de abstinencia como el craving en pacientes de consumo de cannabis. Ahí tuvimos consenso y generamos la recomendación. Y el uso de cannabidiol CBD puro de grado farmacéutico es eficaz en la disminución de consumo de cannabis y en la prevención de recaídas. Ahí tuvimos disenso. Nuevamente generamos una segunda ronda de preguntas donde tratamos de desglosar un poquito más las recomendaciones. En la mayoría tuvimos disenso, analizando el CBD. En la mayoría, en todas tuvimos disenso, analizando el CBD como reduciendo síntomas de abstinencia como el craving en pacientes de tabaco, tanto en monoterapia como en terapia coadyuvante, y también no teniendo disenso, como previniendo las recaídas de consumo tanto de cannabis como de tabaco. O sea, en visión general, el CBD no lo recomendamos, todavía no hay evidencia suficiente para prevenir recaídas en cannabis, tanto en monoterapia como en terapia coadyuvante, ni tampoco reduciendo el consumo ni previniendo recaídas. En cuanto a la seguridad, llegamos a la conclusión que en general es bien tolerado por la mayoría de pacientes, no ha demostrado inducción de síntomas de síndrome de abstinencia. Insisto, no es una sustancia psicoactiva, no tiene un potencial adictivo, por ende no genera efectos como la tolerancia, que lo genera una sustancia de abuso, como la dependencia, y no se han demostrado eventos adversos serios. Ya hablaremos un poquito específicamente de algunos efectos adversos que podría generar el CBD de cannabidiol, pero en general, en visión global, no son efectos serios. En cuanto a la evaluación de seguridad en las diferentes áreas que evaluamos, encontramos consenso que en todos estos trastornos el perfil de seguridad del medicamento es bueno y la evidencia lo respalda. Y en unas generalidades, en unas preguntas generales, llegamos a un consenso que se debe realizar una monitorización hepática de los pacientes que se encuentren en tratamiento con el CBD puro de grado farmacéutico. La recomendación sería hacer un perfil hepático previo inicio del medicamento y trimestralmente después de la terapia de mantenimiento. En eso llegamos a un consenso de un 57% los expertos. El tratamiento con cannabidiol CBD puro de grado farmacéutico puede generar interacciones medicamentosas debido a su metabolismo hepático, especialmente con medicamentos como el clobazam y el ácido valproico. Sobre todo con el clobazam hay bastante evidencia de aumentar digamos, los niveles séricos del CBD, que pueden ser tóxicos y hepatotóxicos, y el ácido valproico, toda vez que también es un gran hepatotóxico. En eso llegamos a un consenso del 86%. Por último, el tratamiento con CBD de cannabidiol puro de grado farmacéutico junto a depresores del sistema nervioso central, como el alcohol y algunos antidepresivos, potencian su efecto sedativo. Llegamos a un consenso en un 71%. Tal vez el efecto adverso que más evidenciamos en la literatura que se revisó es el carácter sedativo que podría llegar a tener el CBD, seguido de los efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, y por último el perfil hepatotóxico que tendría el medicamento. Quiero darle paso al doctor César Arango, que nos va a hacer una englobe general de todas estas recomendaciones y todas estas disertaciones que tuvimos dentro del consenso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jeffrey. Excelente resumen del consenso. Bueno, en cuanto ya, digamos, las recomendaciones que podría dar el grupo de expertos, después de intensas discusiones y evaluación y revisión de los artículos, pues son las siguientes. Pues no recomendamos el uso de aceite de cannabis de elaboración artesanal, porque estas mezclas pues tienen también tetrahidrocannabinol, que sabemos que es un producto adverso para la salud mental.
Se desconoce el comportamiento a nivel sistémico del tratamiento y se ha demostrado que el tetrahidrocannabinol, como hemos dicho, puede generar efectos psicóticos y de adicción. Entonces, la presentación artesanal no es recomendada, pero sí recomendamos el uso de cannabidiol puro de grado farmacéutico en algunas patologías psiquiátricas. Por supuesto que teniendo en cuenta variadas observaciones basadas en la evidencia de la literatura. Con respecto a los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, los expertos consideran que el CBD puro de grado farmacéutico puede ser coadyuvante, puede disminuir el consumo de tabaco y sus recaídas. Dos estudios muestran esto claramente, uno tercero también, pero en ese tercer estudio se hizo con inhalación, como explicó muy bien el doctor Jeffrey. Se recomienda su uso en pacientes que reúnen criterios de dependencia a la nicotina durante la fase aguda del tratamiento. Se han observado buenos resultados terapéuticos en el manejo de síntomas de abstinencia como el craving en pacientes con historia de consumo de cannabis. Ya hemos tenido experiencia, yo personalmente he tenido experiencia con 3 pacientes en los cuales se les he suministrado el cannabidiol de grado farmacéutico con una muy buena respuesta y una disminución significativa del consumo de cannabis porque no presentan manifestaciones de abstinencia. Respecto al control de síntomas del CBD de grado farmacéutico en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, del trastorno de ansiedad, esquizofrenia, estrés postraumático e insomnio, se obtuvo disenso de los expertos. Es necesario, por supuesto, que hacer más estudios. Pueden tener plausibilidad biológica. Los estudios clínicos, preclínicos muestran reducción de síntomas de ansiedad y mejoría de síntomas depresivos, pero definitivamente la información que tenemos no nos permite dar una recomendación en estas patologías. Hace falta mayor evidencia científica, por supuesto. Hay que ampliar los estudios como lo hemos dicho y pues seguramente en el futuro tendremos más claridad en estas patologías, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad y el estrés postraumático. Respecto al control de síntomas del cannabidiol de grado farmacéutico en el tratamiento del trastorno del espectro autista, se obtuvo consenso de los expertos indicando que hasta ahora no se ha demostrado eficacia en el control de síntomas de esta patología debido a que los estudios son limitados y sus resultados son mixtos, ¿sí? Pues la recomendación es ampliar estudios de investigación relacionados con trastornos del espectro autista. El CBD puro de grado farmacéutico ha demostrado ser una opción terapéutica coadyuvante segura para los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, insomnio y adicciones, ya que es bien tolerado y no se ha informado eventos adversos serios secundarios al tratamiento en estos pacientes, como coadyuvante. En los estudios disponibles, el CBD puro de grado farmacéutico no ha demostrado producir efectos psicoactivos ni de adicción, por lo cual se considera que no tiene potencial de dependencia. Se debe hacer seguimiento clínico a los pacientes psiquiátricos a quienes se les instaure como terapia coadyuvante y se sugiere realizar monitorización hepática y también tener precaución en actividades que requieran mucha vigilia si se toma con otros depresores del sistema nervioso central. El uso de CBD puro de grado farmacéutico está indicado en la actualidad para el manejo de síntomas asociados a epilepsia con una posología aprobada de 5 miligramos kilogramo día y con dosis máximas de 20 miligramos kilogramo día. Y en los estudios de las patologías psiquiátricas revisadas, la posología en cada patología varió ampliamente, por lo cual se recomienda iniciar de acuerdo a la consideración del médico psiquiatra o especialista tratante. Como vimos, hubo consenso en el uso en esquizofrenia entre 600 y 1000 miligramos. Sin embargo, en otras patologías se sugiere iniciar con las dosis menores reportadas en los estudios y observar, digamos, la eficacia como coadyuvante. Eso es lo que avalado, digamos, por la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, y esperamos que esta información tenga mucho interés
clínico para tomar decisiones con relación al uso de esta sustancia en diferentes patologías psiquiátricas. Muchas gracias.